puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Con Marcelo Crobato hemos hablado de las cárceles, hemos hablado de las policías, hemos hablado del sistema de justicia, hemos hablado de los jueces, hemos hablado de la fiscalía y de los fiscales. Pero hay un apartado, Marcelo, que la gente no conoce de su existencia en Venezuela y que ahorita está teniendo una preeminencia terrible, que es una cosa que se llama la defensa pública. En Venezuela hay unos defensores, que no es la defensoría del pueblo, que es otra cosa, de la cual hablaremos la semana que viene. Pero existe una cosa llamada la defensa pública. ¿Qué es la defensa pública, Marcelo? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Bueno, un saludo a todos los que me están viendo, sobre todo a los que me chalequearon por la camisa del Magallanes. Quiero mostrarles algo. Vean, miren, la camisa del equipo de fútbol más grande del mundo, se llama Club Atlético Boca Juniors. Fíjense, y se ven atrás, dice Román, el mejor jugador que hemos tenido, Juan Román Riquelme. Román Saludos Riquelme. a todos, porque mis compañeros de la Peña Saneisa de Venezuela deben estar viendo. Bueno, ahora prepárate. Porque el béisbol venezolano y sus rivalidades, que son muy fuertes y muy grandes entre distintos equipos, bueno, son cosas de juego de niños al lado de las rivalidades en el fútbol argentino. Yo prefiero ni meterme en eso. Pero defiéndete. Uno de mis mejores amigos se hizo del River solamente por llamarme a la contraria, exclusivamente porque él no conocía ninguno de los equipos. Pero dice, ¿cuál es el otro equipo? No el tuyo. Le dije, River. Ah, ok. Cuando fue a Argentina se trajo una camisa del River. Y yo, está bien. Esos son los amigos que uno tiene. Bueno, amigos que uno tiene podría incluirse como amigos o como enemigos, eso que se llama la defensoría pública, Marcelo. Sí. Vamos a la defensa. Entonces, todos han visto en las películas que cuando los policías detienen a alguien, aparte de la famosa ley Miranda que dice tiene derecho a guardar silencio, que en Venezuela también existe, que está el precepto constitucional que permite no declarar. En todas las películas dicen tiene derecho a un abogado y si no lo tiene, el Estado le proporcionará uno. Eso está en todos los países y esa es la defensa pública. Todos los países tienen un grupo de abogados que ejercen la defensa penal de las personas detenidas que no tienen posibilidad de pagar los honorarios de un abogado privado. Las defensas legales pueden ser bastante caras dependiendo del caso y no todos pueden pagarlo. En materia civil no existe porque cada quien tiene que arreglarse, pero en la materia penal, que cualquiera puede verse involucrado y el Estado tiene interés en obtener un resultado que sea la verdad, aunque no lo apliquen, pero en teoría debe ser así, entonces se le ofrece el servicio de la defensa pública a las personas que no tienen capacidad de pagarlo. Esto existe también en materia laboral, que eso no ha sido mi materia de trabajo, pero también existen los defensores públicos laborales para que el trabajador pueda reclamar sus derechos si no tiene la posibilidad de acceder a un abogado. La defensa pública ejerce exactamente igual que uno, pero le paga el Estado. El problema es que, como es costumbre, están sobrecargados. Yo tenía una gran amiga que era defensora pública y cuando me mostró su archivo de expedientes me quedé boquiabierto. Yo tenía 20 casos y me estaba arrancando los pelos, porque cuando se juntan en la fase de investigación y en la fase de control, requieren muchísimo trabajo. Después en juicios que uno va aflojando. Tenía una cantidad de casos en control y yo me jalaba los pelos. Ella tenía más de 500 casos. El resultado es lo usual, una mala defensa. A veces puede ser que el defensor público no esté preparado, pero la realidad es que aunque esté muy preparado, y esta amiga mía, de hecho lo estaba, porque cuando estudiamos juntos y siempre dijimos que íbamos a tener un bufete que se iba a llamar con nuestros nombres, y cuando hacíamos equipo en la universidad decían los penalistas, pero no podía con una carga de trabajo tan grande. Entonces, lamentablemente, el que no tiene para pagar una defensa privada y cae en la defensa pública, usualmente tiene una mala defensa, no porque el defensor sea malo, que puede o no ser, simplemente no puede, no alcanza. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿esa defensa pública, ese organismo, de quién depende? Eso es parte del Poder Judicial. Existe
un cargo de un defensor público nacional, un coordinador general de la defensa pública, y hay defensores por estados, y todo va bajando como en la fiscalía hasta que hay una cantidad de fiscales, en este caso hay una cantidad de defensores públicos de presos. O sea, pero es un organismo independiente, en teoría, que en Venezuela nada es independiente, pero es una especie de fiscalía, pero al revés, no es la vindicta pública, sino la defensa pública. No es tan independiente, porque depende del Poder Judicial. En teoría debería tener toda la autonomía necesaria para proceder, pero tienen la carencia de recursos, de personal, de todo usual de cualquier ente público venezolano. Pero no, de arrancada no es una mala idea que haya una defensa pública y que cualquier ciudadano que se vea inmiscuido en un problema legal, si no tiene cómo pagar un abogado, pueda tener acceso a que un defensor público lo defienda. Eso de alguna manera no está mal, ¿no? No, en absoluto. No solo no es una mala idea, eso es indispensable. Porque si no, imagínate cualquier persona que sea detenida por error o porque la policía dice, parece que podría estar involucrado en el hecho. Y en la investigación uno puede demostrar que no lo está. Pero si no tiene un abogado que lo ayude, está a la buena de Dios. Entonces, no es que sea una buena idea, es absolutamente indispensable a la existencia de la justicia y del Estado de Derecho que todos tengan una defensa en materia penal. No funciona en Venezuela, pero la idea es que ningún pobre vaya preso solo por ser pobre, que tenga una buena defensa. Ese es el punto. Ese era el punto al que quería llegar, porque la gente cree que esto es mamadera de gallo o que es melodrama, pero en Venezuela el que no tiene dinero y se ve envuelto en un problema legal, pues queda prácticamente indefenso. Porque si no tienes para pagar un abogado, bueno, te pueden quitar la casa, te botan del trabajo y no tienes cómo defenderte legalmente, te atropellan en cualquier juicio o en cualquier causa, y de alguna manera la existencia de esta defensa pública. Ahora, dime algo, ¿esto existía antes? Porque esto ¿cuándo se creó? No, siempre ha existido. Pues se le ha cambiado la forma, pero siempre han existido los defensores públicos. Yo trabajé como asistente en tribunales, todavía estudiando en el año 85, y yo recuerdo que uno hacía nombramientos, uno le preguntaba al detenido cuando llegaba al tribunal, mire, tiene que nombrar abogado, ¿tiene uno para nombrar? A veces sí lo tenía y se presentaba ya con su abogado. A veces decía, no tengo. Y yo, bueno, te vamos a nombrar un defensor público, y uno hacía el nombramiento por simplemente uno tenía el libro, y uno decía, ¿quién sigue defensor público? El 44. Ah, ok, fue el 44. El otro decía, ¿quién sigue? No, ahora sigue el 45. Ah, bueno, el defensor público 45. Eso era simplemente... Aleatorio. No lo hacíamos tanto como aleatorio, simplemente teníamos la lista numerada, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, entonces íbamos pasando la lista. Cuando llegábamos al último decía, ok, empezamos, el último, ahora vamos otra vez al número 1. Okay. Así uno iba nombrando. ¿Qué requisitos tiene que tener ese defensor público? Porque si hay unos requisitos para ser fiscal, ¿no? Hay unos requisitos para ser juez. ¿Hay algún requisito aparte de ser abogado para ser defensor público? No lo he visto. Una vez a mí me ofrecieron un cargo de defensor público y era ya empezando la era chavista. Un amigo que estaba relacionado con el gobierno me dice, mira, hay una posibilidad para defensores públicos, tú eres muy bueno. Digo, bueno, puede ser, vamos a estudiarlo. Y no pedían nada, me dijeron, bueno, simplemente si eres abogado, basta y sobra. Digo, bueno, lamentablemente debería pedírseles más, no deberían llegar a hacer las prácticas, más bien debería haber un escalafón, decir, un defensor público auxiliar que sea el abogado recién graduado y decir, bueno, si tiene 10 años de experiencia ejerciendo, que sea el defensor público titular. Digo 10 años por decir cualquier cosa, por dar un ejemplo de la idea. Claro. Pero lamentablemente en ese momento pude ver que no había ningún requisito real. De hecho, algunas de las personas que estaban postulándose ni siquiera eran penalistas. Uno los oía hablar y uno se da cuenta que no eran especialistas en el área. Digo, terrible, porque el penal tiene una característica. Los abogados son penalistas o todo lo demás.
El que hace civil puede ser que en algún momento lleve algo laboral. El que hace tránsito puede ser que en algún momento haga algo de menores, aunque se especialice un poco, pero no es raro que se mezclen un poquito. Pero muy pocos entran al penal. El que es penalista es penalista. Es muy raro el que dice, no, bueno, yo hago civil, pero de tanto en tanto algo penal. Eso es rarísimo. Ven uno que es penalista, yo a veces hacía algunas cosas en materia de registros, notaría, documentación, pero yo no iba a tribunales civiles, mercantiles, penales, laborales, porque eso no es lo mío. Pero saltar hacia el penal, eso no existe. El que es penalista es penalista. Ahora, pero, a ver, la defensa pública sería algo así como un bufete del Estado, o un bufete del Estado puesto al servicio de quienes no tienen para pagar un abogado. Si ahí cualquiera puede entrar como si eso fuese cualquier chamba. ¿A usted es abogado? Sí, pero yo soy abogado mercantil. No le importa, entra y échale ahí pierna como penal. Eso al final desvirtúa la figura del defensor público. Debería haber por lo menos un requisito, mire, especialista en derecho penal y con calificaciones para eso. O sea, no que entre cualquier abogado allí que con pinta de abogado ducho, pero al final termina siendo un abogaducho, ¿no? Lamentablemente es así. No se exige una especialización, así como cuando estábamos hablando de los jueces, que no se les exige para ser magistrado en el Tribunal Supremo haber sido juez de segunda instancia, y para ser juez de segunda instancia de la Corte de Apelaciones no se le exige haber sido juez de primera instancia. Bueno, en todo funciona así, y el resultado es necesariamente malo. No tiene que irse preparando paso a paso. Ahora, fíjate tú una cosa, esta pregunta que te voy a hacer para poder explicar el caso. Vamos a suponer que yo llego a un tribunal acusado y cuando me preguntan si tengo abogado, yo digo que sí. O yo digo, mire, yo tengo mi abogado y mi abogado es fulano de tal. A mí me pueden negar el derecho a tener ese abogado privado y me pueden obligar a tener un abogado de la defensa pública. No pueden, pero lo hacen regularmente con los presos políticos. Por eso es que te lo digo, porque se está repitiendo muchísimo el tema de los presos políticos que no les permiten tener abogados privados. Porque el tener abogado privado garantiza una defensa y como los casos todos son casos montados, donde no hay pruebas, donde no hay pericias, donde no hay nada que evacuar. O sea, no tiene ni siquiera un expediente, sino mira, aquí está el preso. Condenado, culpable, ya de qué, no, de lo que sea. Les impide al tener un abogado privado, sobre todo a estos abogados que se dedican a la defensa de presos políticos, bueno, les impiden su acción. Un ejemplo. Recientemente se ha conocido el caso de Dervis Rodríguez, que es un controlador aéreo, que cayó preso, no se sabe por qué. Estaba en su labor de trabajo, entonces llegaron a acusarlo de que él había revelado secretos de Estado, por decir los movimientos que había en la pista X, cualquier cosa falsa. Así no se lo llevan preso y su abogado, Joel García, ha intentado por todos los medios que se le reconozca como el abogado del detenido, y no se lo permiten. Pero entonces hay algo adicional, que no se lo permite porque la jueza, que es la nueva estrella de la persecución política, Carol Padilla, como ya conoce al abogado, porque este abogado está en varias causas que ella lleva, y como sabe que este abogado hace bien su trabajo, demuestra las cuestiones y además de eso la confronta, la tipa no permite que el hombre se juramente como abogado y obligar entonces al preso que tenga un defensor público. Si a mí me dicen, mire, tu abogado no está, tiene que tener un defensor público, yo me puedo negar a que ese sea mi defensor. Yo puedo decir, no, yo me defiendo yo mismo, por ejemplo. Sí. Fíjate, bueno, eso tú lo has dicho, lo hacen con los presos políticos. Usualmente el procedimiento es que se le niega el acceso en los tribunales militares. Dicen, no puede pasar, no puede juramentarse. Vulgarmente, montan una alcabala y dicen, no, que no tiene autorizado el pase hacia la zona de los tribunales militares. Joel es un excelente abogado, él fue parte de la defensa de mi caso, no llevó el mío, pero sí estuvo involucrado en mi caso defendiendo a algunos de mis compañeros.
un abogado de primera, y la idea es que como él no lo puede controlar el Estado, él va a ver el expediente y va a decir lo que ve, va a contárselo a todo el mundo y no se va a poder guardar el secreto de las marramucias que se hacen. En cambio, un defensor público, quieras que no, depende del Estado y se le puede exigir mantener un secreto, se le puede decir, no debes decir nada, tú te quedas callado, más aún cuando son militares, porque un defensor público civil puede decir, no me da la gana y filtra la información, pero un militar que recibe una orden directa, es muy raro que se atreva a filtrar información y por eso es que lo hacen. Entonces, no hay quien diga, mire, aquí hay esta violación de procedimiento, se hizo esto mal, está mal encausado. Y eso es lo que hace un defensor privado, en el caso de los presos políticos, que muestra todas las fallas procesales y muestran cómo se armó un expediente. No conviene. A los que están procesados por la operación, por Dios, se me fue el nombre, el desembarco de la Gedeón, la operación Gedeón, se me fue el nombre de repente, no han podido nombrar defensores privados, simplemente no los dejan pasar. Y ha sucedido en muchísimos casos. En los tribunales civiles es más difícil porque como al Palacio de Justicia entran los abogados normalmente sin pedirle permiso a nadie porque es su trabajo habitual, entonces es más difícil que se lo impidan. Tú llegas y te dicen, de hecho en mi caso hubo un momento que quisieron nombrarme un defensor público porque se quiso evacuar una prueba irregularmente, de hecho sin la presencia de la juez, una cantidad de horrores que se estaban haciendo, los abogados míos no se presentaron y algunos otros más, porque no vamos a convalidar esto. Y lo primero es, no nos presentamos y así no se puede desarrollar la prueba. Y el tribunal revocó a los abogados, nos nombró defensores públicos. Cuando llegaron los defensores públicos, yo me empecé a decir, ¿puedo tomar la palabra? Sí, revoco a mi defensor, quiero nombrar uno nuevo. Y así para el acto. Y el defensor me dijo, mira, yo voy a alegar esto y esto y esto. En realidad iba a ser lo correcto. Y me dijo, estoy de acuerdo contigo. Y esto es un horror. Y lo que él iba a alegar era lo correcto. Pero dije, está bien, estamos de acuerdo. Técnicamente es, pero por principio no puedo permitir que me revoquen la defensa porque les da la gana. Esa prueba se trató de evacuar la semana siguiente. Ahí, pues yo presenté un recurso, yo mismo presenté un recurso al tribunal. Querían hacerme un reconocimiento en red de individuos, como uno ve en televisión, que pone la fila de personas, ¿cuál fue? El número 4. Después que mi foto había salido en Facebook, en Twitter, en el periódico, en televisión, una de las cosas que alegaban es, no puedes hacerlo, porque ya mi foto salió en todas partes. Entonces, claro, simplemente saben a quién tienen que reconocer. Claro. Y se iba a hacer por Skype, la defensa no podía verlo, y al final no se hizo, yo me puse. Pero entonces allí vuelvo a mi pregunta. Vamos a suponer, en el caso de alguien que sea abogado, como era tu caso, uno no puede defenderse a sí mismo como abogado. En teoría, sí, porque soy abogado. No obstante, no es bueno. Porque, en primer lugar, uno no tiene la suficiente sangre fría para ver el caso y hacer las cosas correctamente, porque es el caso de uno. Entonces, uno siempre tiene ese estrés de que los errores los pago yo. En cambio, mis clientes, yo digo, si él le dan 30 años, yo igualito voy a dormir a mi casa, o sea, no tengo ese estrés. ¿Quiere decir que no me preocupo? No, todo lo contrario, pero yo sé que no tengo el estrés, entonces puedo trabajar con calma, mi mente está fría trabajando. No, pero yo podría verlo al contrario, yo digo, nadie más interesado que yo mismo en salir absuelto. Sí, pero, por ejemplo, yo trabajé con mis abogados, yo presenté se los enviaba a ellos, revisábamos la defensa, pero tiene que haber alguien que lo pueda ver fríamente. Además, alguien que pueda ir al tribunal todas las veces que haga falta, revisar el expediente, ir a la fiscalía, y si uno está preso uno no puede hacer. Entonces yo lo que hacía era evaluar mi caso, enviarle mis consideraciones, todas fueron tomadas en cuenta porque me consideraban un profesional de primera categoría, igual que ellos. Quien me defendió, la doctora Sorelis Mendoza, ella había trabajado conmigo en una cantidad de casos de presos políticos y habíamos trabajado en conjunto, entonces nos conocíamos, ella sabía que yo era bueno, yo sabía que ella era bueno, me parecía una abogada espectacularmente buena, de hecho lo fue, pero siempre ella me decía, ¿tú qué opinas? Incluso después que salí en prisión domiciliaria,
cuando había que hacer algo me decía, oye, tengo esto, ¿tú qué opinas? O me lo mandaba por correo, dame tus opiniones. A veces había una palabra que yo decía, oye, yo lo pondría de otra manera, pero al fondo nunca estuvimos en desacuerdo. Pero, por supuesto, nadie más interesado que yo. Ahora, esto, que yo lo hiciera bien. por supuesto, ahora, esto de la defensa pública, ¿qué le cambiarías tú? ¿Qué le mejorarías tú? Porque hay algunas cosas que, por ejemplo, un abogado privado tiene sus estándares, ¿no? El abogado privado dice, bueno, yo no, que tú no los has dicho al principio, yo no defiendo casos yo no defiendo violadores de menores, acusados por casos de abuso a menores. O yo no defiendo casos de abuso contra las mujeres. O yo no defiendo mujeres, puede haber alguien. O puede haber una feminista que dice yo no defiendo hombres. El planteamiento es, también deben tener un estándar del número de casos que pueden atender. Mira, yo no trabajo más de 5 casos al mes porque no puedo. Yo no puedo tener más de 5 casos simultáneos. No debería haber un estándar en la Defensoría Pública de un número de casos máximos por abogado y todo aquello. ¿Qué le mejorarías tú a la Defensoría Pública? Uno, hace falta más defensores públicos para que puedan encargarse, para que puedan hacer su trabajo. Y dos, yo les pediría que demuestren su experiencia. Si no han hecho posgrado, no importa, porque si él presenta una copia de sus nombramientos en casos penales y uno dice, oye, tiene 4 años ejerciendo penal, no ha hecho posgrado, pero tiene 4 años de ejercicio, ese hombre sabe, porque lo ha hecho. O sea, a lo mejor no sabía el primer día, pero después de 4 años tiene que haber aprendido a hacerlo. Entonces, yo le exigiría demostrar que ha ejercido el penal. No me importa si no ha hecho el posgrado, porque un buen abogado agarra un libro, se sienta, estudia y aprende. Claro. Por ejemplo, yo vi muy poco medicina forense y criminalística en la universidad. Yo agarré mi libro y me lo estudié. E hice cuántos cursos podían salir porque yo quería saber eso. Así que no importa, si no he hecho el posgrado, pero él dice, no, es que yo he estudiado porque me gusta leer mi materia, pero demuestra su experiencia. Mira, aquí está, tengo esta cantidad de nombramientos, porque yo recibí 3 nombramientos en febrero, 4 en marzo, 1 en abril, y muestra 4 años que ha estado ejerciendo. Dice, bueno, aprendió, sabe, es un penalista aún sin un posgrado. Creo que eso sería lo fundamental, la experiencia en el ejercicio. ¿Sabes qué se me ocurre, Marcelo? Que la semana que viene pospongamos el tema de la Defensoría del Pueblo y hablemos la semana que viene de algo que creo que termina englobando una preocupación que hemos hablado en todos estos tiempos, que hemos hablado de la formación de los abogados. Yo creo que deberíamos hablar de las escuelas de derecho, de la formación de los abogados. Porque yo me pongo a ver, un abogado puede tener en sus manos la vida de una persona. Inclusive literalmente en países donde hay pena de muerte. O sea, de tu buen o mal trabajo depende la vida de una persona. Y debería tratarse al abogado en su formación como se trata al médico, que se le manda a hacer un año de prácticas, se le coloca como residente para poder terminar su formación, se le manda a hacer una práctica rural. Eso de alguna manera, algunas cosas creo que ahí podríamos cambiar, porque yo pienso que del buen nivel de los abogados de un país depende mucho el tema del ejercicio de la justicia. No sé si estás de acuerdo conmigo en que la semana que viene nos emplayemos en eso. Tenemos muchísimo que hablar. Muchísimo, muchísimo. Y creo que va a ser un buen tema porque creo que van a bullir las ideas allí. Y además de eso, hay algo interesante, ¿no? Que entre los suscriptores del canal y quienes están viendo este programa, hay muchos estudiantes de Derecho que me hacen comentarios y me lo hacen llegar por las redes sociales y creo que va a ser de mucho interés todo esto. Pero ese será el tema de la semana que viene. Marcelo, gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.